El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Sinapseando, el programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y hoy en cabina tengo el privilegio de que me acompañen dos compañeras mías de la Unidad Académica de Medicina. Hola, mi nombre es Marcela Paulina Quintero Maldonado, yo también aquí estudio en la UAN, tengo 20 años y pues realmente estoy muy emocionada de poder tener la oportunidad de estar hoy en este espacio tan espectacular donde hablan de cosas tan interesantes, tan misteriosas, tan complejas como es hablar del cerebro humano. Así es un gran gusto que nos acompañes el día de hoy, Marcela, y también con nosotros se encuentra nuestra compañerísima. Hola, buenas tardes, gente. Mi nombre es Susana. Yo soy compañera también aquí de Pedro y de Marcela. Estamos juntos en la Unidad Académica de Medicina y pues la verdad es un placer estar aquí pudiendo hablar de estos temas que son tan relevantes para toda la sociedad. Así es, neuronas, hablando de neuronas. Y el día de hoy venimos a hablar de un tema bastante estudiado en los últimos años, algo bastante interesante que nos sucede en nuestro día a día, ¿no? Y que muchas veces no somos conscientes de ello, la neuroplasticidad, que pues para primero adentrarnos, ¿no?, en esta cuestión tan compleja como lo es la neuroplasticidad, vamos a hablar un poco de ello, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo se descubrió? Muy bien, bueno, pues voy a tratar de explicar un poquito acerca de este término que en realidad es muy complejo de explicar, pero vamos a hacer el esfuerzo. La neuroplasticidad, según diversas fuentes, pues es esa capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de poder modificarse, ¿sí? De poder generar conexiones nerviosas en respuesta a información nueva. Es como el remodelamiento o esa capacidad que tiene nuestro cerebro de remodelarse o de reestructurarse ante diferentes estímulos nerviosos. Esto y por muchas otras razones es que hace que el cerebro humano sea un órgano tan interesante y tan especial. Ahora bien, la mente siempre ha sido asociada como algo muy complejo, es el dispositivo más complejo del universo conocido. Vaya que sí. Vaya que sí, por si no existiera este programa. Entonces, volviendo al concepto, tratar de definir qué es la neuroplasticidad, pues es un proceso muy complejo, es un proceso tanto químico, es un proceso molecular, es un proceso genético, fisiológico, etcétera, que se encarga de generar nuevas redes neuronales. Este proceso lo hacemos día con día. Cuando aprendemos un nuevo idioma, cuando intentamos aprender una nueva habilidad, estamos generando nuevas redes neuronales. Es un proceso, como decía al inicio, sumamente complejo, pero para tratar de entenderlo de una manera un poco más sencilla, vamos a explicarlo. El primer paso en la neuroplasticidad o para que este proceso se pueda dar, tiene que haber un estímulo que active a una neurona. Recordando que la neurona es la célula que hace todas las funciones del cerebro, de la corteza cerebral. Entonces, primero vamos a tener a este estímulo que va a activar a esta neurona, que les acabo de decir qué es la neurona. Cuando activa a esta neurona, imaginemos a la neurona como una especie de pared que tiene varias puertas y estas puertas regulan pues
quién entra y quién sale de ella. Cuando ésta se activa por un estímulo, vamos a decir por un estímulo sensorial, estas puertas se abren. Cuando estas puertas se abren, permiten que ciertas sustancias, ciertas moléculas entren a esta neurona y se activen unos receptores muy, muy, muy importantes. Estos receptores se llaman receptores NMDA, que básicamente, en términos sencillos, lo que hacen es activar la traducción de proteínas, la producción de proteínas. Una proteína que podemos decir, por ejemplo, es la acetilcolina. La acetilcolina es una molécula, es una proteína que cuando hace sinapsis, que ya han hablado anteriormente mis compañeros en este programa de qué es la sinapsis, que es la comunicación entre estas neuronas, es una neurona, se chismea con otra neurona y por medio tenemos a la acetilcolina, ¿no? Entonces esta acetilcolina cuando se transmite de una neurona a otra forma conexiones muy importantes y estas conexiones pueden perdurar durante mucho tiempo. Todo esto que les acabo de decir lleva a la plasticidad sináptica, que como se dieron cuenta, pues es todo un engranaje biomolecular. En realidad es mucho más complejo de lo que yo les acabo de decir, que une o enlaza tanto el ambiente externo y el ambiente interno. Y yo creo que es ahí donde radica lo interesante de este tema, cómo un estímulo externo activa un proceso tan complejo, hablando ya a niveles de la sinapsis. Sí, bastante interesante como nos menciona Marcela, ¿no? Darnos cuenta que cómo estímulos externos pueden cambiar nuestro cerebro, ¿no? Nuestros órganos sensitivos pueden modificar nuestra estructura neurológica sin necesidad de una neurocirugía, ¿no? Sin necesidad de abrirlo y cambiarlo, que es un órgano bastante peculiar, ¿no? Que a diferencia de otros órganos que tenemos en nuestro cuerpo, el cerebro se regula por factores externos y pues muchísimos procesos más, ¿no? Y pues dentro de esta neuroplasticidad también, vaya, en el día a día siempre estamos haciendo esta capacidad que tenemos, ¿no? Sin embargo, pues también hay varias situaciones que propicia que nuestra neuroplasticidad se vea afectada o se vea limitada o por el contrario, no suceda del todo. Es por ello que pues cuestiones como el estrés, ¿no? Ocasionan que esta situación se lleve a cabo. Sí, claro, pues como ya lo mencionaron mis compañeros, todo lo que nos rodea, las condiciones sociales, las condiciones de trabajo, económicas, todo esto tiene que ver con, afecta a nuestra neuroplasticidad. Entonces, esto está directamente relacionado con el estrés. Y bueno, desde luego, en el campo de la medicina todo tiene su razón de ser y el estrés pues no es la excepción. ¿Okay? El estrés agudo tiene efectos beneficiosos porque este tipo de estrés nos puede ayudar a sobrevivir en una situación de peligro. Por ejemplo, si nos damos cuenta que alguien nos está persiguiendo en la calle, no sé, puede activar nuestro cuerpo para huir, para salir corriendo. En cambio, tenemos otro tipo de estrés que es el que es más perjudicial, es el estrés crónico, que es de lo que vamos a abordar en este tema. Este puede llevar a un deterioro emocional y a una limitación intelectual. El estrés crónico es una enfermedad. Esto va a afectar la generación de neuronas y, como ya lo mencionaron mis compañeros, pues la plasticidad cerebral. Además, esto va a promover la neuroinflamación, es decir, que nuestras neuronas se inflamen. Entonces, esto nos va a llevar a que no haya pues una buena sinapsis. ¿Okay? Diversos estudios han demostrado, que existen diversas formas de estimular la neuroplasticidad, tales como realizar ejercicio físico, dormir bien, realizar juegos mentales. Es muy común que la gente diga, bueno, vamos a hacer crucigramas, ¿no? Vamos a armar rompecabezas. A propósito de lo que menciona mi compañera, de diversas actividades que podemos hacer día con día para fomentar esta neuroplasticidad, llama mi atención que he encontrado que diversos estudios clínicos, por ejemplo, han hablado ya del término de la neurorehabilitación, que la neurorehabilitación se utiliza en personas que, por ejemplo, tuvieron una lesión cerebral fuerte, una lesión cerebral grave que comprometió muchas de sus funciones cognitivas como el lenguaje y la memoria o el movimiento, por ejemplo, y esta neurorehabilitación
tiene diferentes herramientas. Una de ellas que se ha estado investigando es la estimulación eléctrica. Entonces nos damos cuenta que la neuroplasticidad también la podemos ejercer, y de hecho la ejercemos todos día con día con estos ejemplos que puso mi compañera Susana, pero también es un campo muy prometedor en el área de la neurología, en estos pacientes que tuvieron estas lesiones y que podemos ver que hay una posibilidad de tratarlos. Así es. Así como hay una manipulación benéfica de esta neuroplasticidad, también cabe recalcar, ¿no?, que puede haber una manipulación no tan benéfica, que por eso es muy importante que seamos conscientes de nuestra neuroplasticidad, ¿no?, de nuestra capacidad neurológica para cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestros patrones. Es por ello que debemos de ser conscientes, ¿no?, de todas estas cuestiones, debido a que pues esta información muchas veces los medios de comunicación y muchas empresas y demás lo saben, y pues muchas campañas de mercadotecnia suelen ser perjudiciales, ¿no?, provocando muchos estigmas, provocando bastante estrés, provocando muchos roles de género, ¿no?, y muchas inseguridades que pueden ocasionarse en las personas. Cabe recalcar que la neuroplasticidad funciona en base a la repetición, y en torno al ejemplo anterior mencionado, cuando un mensaje en un medio de comunicación o en un anuncio publicitario se repite varias veces, pues nuestro cerebro lo asume como cierto, creándonos esa seguridad o las ganas de comprar dicho producto. Es por ello que pues tenemos que ser conscientes de nuestra neuroplasticidad y pues tener un pensamiento crítico, ¿no?, para nosotros ser quienes modifiquemos nuestra neuroplasticidad a nuestra conveniencia y no alguien más. Sí, claro, Pedro. Todas estas situaciones de la vida diaria se implantan tan profundamente en nuestro cerebro que nos hacen percibirlas como que son la realidad y como que no podemos hacer nada al respecto. Sin embargo, haciendo énfasis en este punto que les mencionaba de todas estas situaciones que nos causan estrés, la meditación también es un punto muy importante, es una herramienta muy poderosa, porque esta por sí misma tiene grandes beneficios como una herramienta terapéutica que nos va a ayudar a activamente prevenir estos efectos del estrés, incluso pues como revertirlos. Entonces, relacionando la meditación y la neuroplasticidad con el estrés, encontré un artículo de Elena Navarro del año 2022. Este nos afirma que después de meditar constantemente mejora la conexión entre las estructuras dentro de nuestro cerebro. Estructuras como ¿cuáles? Como la corteza prefrontal, el hipocampo y el cerebelo. Estas son importantes para la memoria y para la percepción que tenemos del mundo. Entonces, también va a disminuir el volumen de la amígdala. La amígdala es muy importante en este tema. Ella es quien procesa la información de nuestras emociones y de nuestras motivaciones, particularmente, como les mencioné, con las que tenemos ya relacionadas con la supervivencia, llámese miedo, llámese ira o llámese placer. Entonces, al producirse todos estos cambios dentro de nuestro cerebro, automáticamente se reduce el estrés, claro, teniendo el hábito de la meditación. Muy interesante. Qué interesante, ¿no?, que ahora podemos entender estos procesos tan complejos, tan interesantes, pero ¿cómo es que el hombre empezó a interesarse, ¿no? ¿De dónde viene, si nos remontamos hacia la historia, que el hombre comenzara a interesarse en este tema, ¿no? Si antes no se tenía como tal el concepto de neuroplasticidad, pero hay unos datos históricos que nos pueden dar ciertas pautas para entender este camino que siguió los hombres, para entender un poco más la mente, cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, por mencionar algunos datos, pues en el año de 1861, por allá en Francia, un médico anatomista muy conocido llamado Paul Broca se dio cuenta que, por ejemplo, el lenguaje estaba instalado, por así decirlo, en una área de nuestro cerebro que ahora la conocemos como área de Broca, en honor precisamente a este anatomista. Él se dio cuenta que ciertas áreas del cerebro controlan ciertas funciones específicas de nuestro organismo. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que es el conjunto de estos lóbulos cerebrales, que ahora ya les llamamos lóbulos cerebrales, trabajan en conjunto y permiten que se logren funciones como el movimiento, el aprendizaje, la memoria a corto y a largo plazo, el lenguaje, la interpretación de las imágenes, la creación de los recuerdos.
Incluso hace años se tenía la noción de que el cerebro era una estructura rígida e inmodificable. Hoy por hoy, el estudio de este órgano nos ha permitido entender que es todo lo contrario, es una estructura dinámica, adaptable y plástica. Por mencionar algunos ejemplos, he encontrado en diversos estudios que en el año de 1970 se publica un trabajo donde se demuestra por diferentes estudios de ultraestructura sináptica que puede haber una reorganización de la corteza somatosensorial después de un daño nervioso periférico. Esto demuestra que los cambios estructurales del sistema nervioso central se pueden dar bajo un ambiente claro de entrenamiento, como lo que mencionamos hace rato. O sea, es un proceso continuo que se tiene que hacer día con día, posterior a un daño cerebral. También me pareció relevante traerlo a la plática de este momento, que en los años de 1990 al 2010 se realizaron los principales avances en la terapia de células madres neuronales, en los factores de crecimiento del sistema nervioso y en el papel de las enzimas del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy ya el campo de la medicina y de las ciencias está apostando mucho a estudiar la neuroplasticidad porque tiene beneficios muy, muy prometedores. Entonces, lo que comenzó hace algunos años, en 1861, pues hoy por hoy ya nos ha permitido entender cómo es que funcionamos y cómo es que podemos lograr, por ejemplo, aprender o cómo es que podemos modificar nuestra neuroplasticidad. Así es bastante interesante, ¿no? Darnos cuenta que históricamente el humano, estaba investigando el exterior, las otras especies, y llegó un punto en el que el humano dijo: voy a el interior, voy a investigar qué es lo que está investigando todo esto, ¿no? Bastante interesante. Y pues cabe mencionar, ¿no?, que hay una fase sumamente vital y de gran relevancia durante este proceso de la neuroplasticidad, que es la infancia, que es nuestros primeros años de vida, que nuestros primeros años de vida es cuando tenemos más susceptibilidad a este mecanismo en particular. Tener una adecuada estimulación temprana durante la infancia es clave para nuestro desarrollo en la juventud y en los futuros años, en la adultez y en nuestra vejez. Entonces, mucho de la adultez y mucho de la vida de las personas tiene en sus raíces la estimulación temprana, ¿no? La estimulación que fue en su niñez y todos los cambios anatómicos que sucedieron. Es por ello los tan mencionados traumas de infancia, que pues anatómicamente sí tienen gran relevancia en nuestra vida. Todo lo que nos traumó, todo lo que nos gustó cuando éramos niños, nos va a seguir acarreando si no somos conscientes de ello, si no hacemos lo adecuado para poder tener este tipo de fisioterapia y modificar estas redes que nos perjudican, ¿no? Hablando de traumas de infancia, por ejemplo, debido a pues la susceptibilidad que se tenía durante la etapa de la niñez, de la juventud, y pues es bastante importante que seamos conscientes de ello. Sí, Pedro, también, bueno, yo insisto con la meditación porque de verdad es una herramienta muy poderosa. Tú mencionaste ahorita lo de los traumas de la infancia, también pueden ser en estrés postraumático por alguna situación que nuestra neuroplasticidad cambia y que se generen conexiones neuronales tan fuertes que nos hacen percibir esos hechos como nuestra realidad y que no podemos hacer nada para cambiarla, ¿no? La meditación también va a mejorar las capacidades que tenemos de autorregulación, como el control de la atención, regulación de las emociones, muy importante, y sobre todo también de la conciencia de uno mismo a través de la introspección. Entonces, al estar con la conciencia plena de, pues que en realidad la realidad que es, ¿no? Pero bueno, un estudio señala que hay efecto beneficioso en las regiones del cerebro que están relacionadas con el Alzheimer, o sea, también es muy importante en las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y deterioro cognitivo leve. Entonces, esta es la importancia de la neuroplasticidad en las enfermedades, en nuestra vida diaria, en nuestro pasado, en nuestros traumas, y podemos mejorarla. Hay técnicas para mejorarlas, como la meditación es una de ellas.
Así es, y la meditación, uno de sus mayores beneficios y de sus mayores factores es que es gratis. Así es. Sí. Obviamente requiere pues disciplina y educación y muchas cuestiones, ¿no? Pero otro de los factores, ¿no?, que nos pueden ayudar a beneficiar nuestra neuroplasticidad es la terapia, por ejemplo, la psicoterapia, que muchas veces se ve como una charla, ¿no? Sin embargo, debemos de darnos cuenta que la terapia tiene la facultad, ¿no?, de fungir como fisioterapia, viéndolo en este sentido de los cambios neurológicos. Trasladándolo en la neurona, ¿no? Trasladándolo a la neurona, la psicoterapia puede ser fisioterapia, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, que se pueda sanar con palabras, que podamos sanar con el lenguaje, ¿no? Se puede inducir la neuroplasticidad con los órganos sensitivos y se puede cambiar y reparar, de alguna forma, ¿no? Reparar, entre comillas, estas redes neuronales con la comunicación, sin necesidad de una neurocirugía, sin necesidad de abrir el cráneo. Bastante interesante, ¿no? El potencial que tienen nuestros ojos, el potencial que tienen nuestros oídos, el potencial que tienen todos nuestros órganos sensitivos, ¿no?, para modificar todo nuestro diálogo interno. Así es, todo lo que tú ahorita comentas me lleva a pensar en muchas veces cómo creemos que ya no podemos aprender algo nuevo, en cómo a veces ya la sociedad, la cultura nos dice que ya no tenemos a lo mejor la edad para aprender algo o que ya no estamos aptos para adquirir ciertas habilidades, pero pues nos vamos dando cuenta y nos vamos enterando que no es así. Realmente el cerebro es un órgano tan especial, tan magnífico, porque puede, como lo estamos diciendo, puede moldearse, puede cambiar su estructura. Es un órgano que entre más le exijas, más puede aprender, más puede cambiar. Es como una especie de músculo. Si tú quieres ganar músculo, pues tienes que entrenarlo día con día. Por eso es que hay ciertas también actividades que, por ejemplo, se utilizan en los pacientes o en los adultos mayores, pedirles que hagan crucigramas, trabajos intelectuales que les requieran este trabajo, precisamente porque el cerebro, su ejercicio pues es el aprendizaje, es el aprender, porque cuando aprendemos son estímulos, es información nueva para nuestro cerebro y obligamos a crear nuevas redes neuronales. También esto pues se puede aplicar al cambio del pensamiento, cuando a veces creemos que ya tenemos una idea, como lo que ustedes mencionaban hace rato, tan propia, y creemos que no la podemos cambiar. Es que yo soy así me enseñaron a ser, pero realmente pues te enseñaron a ser así, pero sí se puede modificar, sí se puede cambiar. Sí, claro, y pues hay que hacer uso de estas técnicas, ¿no? Porque pues solo no va a cambiar, no se va a regenerar la neuroplasticidad. Así es, tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Hacer esta introspección para poder tener la voluntad para solicitar ayuda en caso de ser necesario, ¿no? Debido a que, como vamos a ver a continuación, pues también la neuroplasticidad, usándolo en cuestiones complejas, nos puede perjudicar también, ¿no? Esta capacidad de moldearse no quiere decir que se moldee adecuadamente, ¿no? Pero bueno, a continuación iremos a un corte institucional, no sin antes invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram, como @sinapseando.fm. No se despeguen del dispositivo en donde nos están escuchando y sigan sintonizándonos en la estación 101.1 FM de Radio One. Hola, regresamos una vez más a su programa Sinapseando. El día de hoy me acompañan mis compañeras Marcela y Susana y estamos hablando de la neuroplasticidad. Antes del corte comercial estábamos hablando sobre qué era la neuroplasticidad, cuáles eran los mecanismos que sucedían en nuestro cerebro y bueno, como recapitulatorio, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro, que tienen específicamente las neuronas, las cuales son las células de nuestro cerebro, esta capacidad que tienen tan particular de moldearse, ¿no? De modificarse, que anteriormente, históricamente, se creía que uno no podía modificar su cerebro y que las neuronas que teníamos no podían transformarse.
estudios en los últimos años nos han revelado que efectivamente el cerebro sí puede moldearse. Cabe recalcar algo bastante interesante, ¿no? Que durante la niñez es cuando más se modifica el cerebro, ¿no? Es cuando más facilidad tiene de modificarse este órgano. Sí, Pedro, así es. Bueno, es relevante también decir que conforme vamos envejeciendo, muchas funciones corporales, no nada más la cerebral, van disminuyendo y van perdiendo pues su efectividad, su máximo. Y bueno, hay estudios también donde sabemos y demuestran que cada persona, como ya sabemos, tiene una estructura cerebral única, o sea, ningún cerebro es igual al otro, incluso en gemelos que comparten la misma, pues, los mismos genes. También hay estudios que mencionan esos mismos gemelos con las mismas condiciones de vida, es decir, que estudiaron en mismas escuelas, que tuvieron pues los mismos padres, las mismas condiciones económicas y sus cerebros no son iguales. Esto tiene importancia en lo que mencionaste de que en la infancia el cerebro es como una hoja en blanco, pongámoslo así, ¿no? Por hacer una analogía. Esta hoja en blanco, pues obviamente es más fácil que uno pueda escribir la información, con el cerebro es igual. Entonces, por eso se dice que en la infancia es cuando tenemos la mayor capacidad para absorber. No sé si han escuchado que dicen, es que los niños son como esponjas. Así es. Y pues así es, esto se debe a la neuroplasticidad. Entonces es más fácil que se nos implante algo en el cerebro, en nuestra percepción de la realidad. Y por eso también surgen los llamados traumas de la infancia. Entonces, pues ya conforme vamos envejeciendo ya es un poquito más complicado. Imaginemos que esta hoja en blanco ya está, pues ya tiene muchos apuntes, ¿no? Entonces pues es un poquito más complicado sí cambiarla, pero no es imposible. Sí, claro, o sea, es que es entender que los traumas no nada más son momentos que se viven una vez y ya, no, o sea, los traumas dejan una huella hablando estructuralmente en el cerebro, o sea, realmente te modifican, vaya, en el contexto de la neuroplasticidad, te modifican tus redes neuronales y tú al modificar esas redes neuronales cambias tu percepción de la realidad. Es por eso que los niños que sufrieron, por ejemplo, abuso sexual, o sea, crecen, son adultos que siguen llevando esa lesión estructural y que si no es tratada con psicoterapia o con otro tipo de herramientas, pues van a ir cargando con eso. Está dañado su cerebro realmente. Entonces es importante que entendamos pues que en nuestro cerebro, imagínenselo como una carretera que tiene muchas rutas. Esta ruta te lleva para allá, esta ruta te lleva para acá, o sea, son muchísimas rutas, son muchísimos caminos. Entonces cada persona tiene hablando en el cerebro, diferentes rutas sinápticas, diferentes caminos sinápticos. Cuando nosotros estamos en las primeras etapas de la vida, empezamos a crear nuestras redes sinápticas a partir de lo que aprendemos de los demás, a partir de lo que nos enseñan, etcétera, etcétera. Y esas redes sinápticas se van fortaleciendo a través del tiempo y nos las vamos apropiando. Entonces estos caminos sinápticos, voy a poner una analogía. Imagina que tu diario tienes la misma ruta para ir de tu escuela a tu casa o de tu casa a la escuela, como sea. Entonces tú te acostumbras pues a siempre agarrar ese camino porque pues es el más cómodo, es el que más corto, etcétera, etcétera. Entonces ese camino es el que te acostumbras a usar, pero nunca pruebas los diferentes caminos o las diferentes posibilidades que hay para llegar al mismo lugar. Así pasa en el cerebro, nos acostumbramos, nuestro cerebro por comodidad, por así decirlo, utiliza las mismas rutas sinápticas y se acostumbra a ellas y cree y da más flojera, ¿no? Porque cuando aprendemos algo al inicio, obviamente nos cuesta mucho trabajo, lloramos, gritamos, creemos que no podemos aprenderlo, pero ya cuando 1, 2, 3, 4 o muchas veces que lo vamos repitiendo, nos vamos dando cuenta que en realidad sí lo podíamos aprender, pero era porque nuestro cerebro al inicio pues estaba como que renuente, o sea, le estábamos esforzando a que chambeara, ¿no? A que trabajara, a que cambiara ese camino sináptico, a que si se unía con esta neurona y con esta otra neurona, pues ahora te unes con otras y cambiamos, es como cambiar el cableado cerebral, ¿no? O sea, qué cosa. Sí, Marce, de hecho me hiciste que recordara algo muy curioso. Yo antes de entrar a medicina, pues ustedes como ya saben y muchos que nos estarán escuchando, es una carrera que pues es exigente, hay que estar leyendo, y yo decía antes de entrar a medicina, bueno, qué mala memoria tengo. Y ahora, o sea,
es como un músculo, estoy trabajando la memoria, estoy fomentando la neuroplasticidad. Estás exigiendo. Sí, y ya pues recuerdo cosas y digo, qué bárbara, tengo muy buena memoria. Sí. Así es como un músculo más, ¿no? De nuestro cuerpo. Hay que trabajarlo, hay que tonificarlo, pero no se tonifica en un gimnasio, ¿no? Se tonifica con nuestro gimnasio mental, vaya. No se requieren unas pesas. Nuestro gimnasio mental, no hay unas pesas y no hay como una forma específica de hacerlo a corto plazo, ¿no? Debido a, como hemos mencionado, ¿no? Esto requiere bastante repetición y bastante disciplina, ¿no? Que esta disciplina pues también surge de esta repetición, valga la redundancia. Y bueno, la neuroplasticidad también puede llegar a ser mal adaptada, ¿no? Dentro de tantas clasificaciones que hay de la neuroplasticidad, se encuentra la neuroplasticidad adaptada y mal adaptada. En casos de la neuroplasticidad mal adaptada, se suele referirse cuando conexiones neuronales inadecuadas pueden ocasionar síntomas complejos, ¿no? Situaciones bastante peculiares, ¿no? Como es el síndrome del miembro fantasma, en donde una persona que probablemente se le amputó por alguna situación médica, alguna extremidad, refieren sentir dolor en esa extremidad cuando ya es inexistente, cuando ya no está pegada a su cuerpo, ¿no? Y es bastante peculiar darnos cuenta, ¿no? De cómo el sentir es algo subjetivo. En este tipo de cosas nos damos cuenta de que nuestros sentimientos son subjetivos y nuestros sentimientos son como la base de la realidad, por lo cual pues nuestra percepción de nuestro día a día es bastante subjetivo, ¿no? Así es, algo que me gustaría complementar a lo que estás comentando, Pedro, es que los sentimientos y las emociones juegan un papel muy importante en la neuroplasticidad. Aquellas actividades que hagamos y asociemos a ciertas emociones o les demos una significancia van a poder perdurar en nuestro cerebro mucho más tiempo. Por ejemplo, si tú estás estudiando y lo haces con una emoción o lo vinculas con algo, es más probable que en tu tiempo perdure muchísimo más tiempo a que si lo haces de una manera, digamos, negativa. Recordando que pues el cerebro tiene un funcionamiento muy básico, que es obviamente aquellas cosas desagradables va a intentar impedirlas o no vivirlas, y aquellas cosas que son agradables pues obviamente se va a inclinar hacia ellas. Entonces, claro que las emociones también en este papel pues van a jugar un papel muy importante, y pues ciertos espacios, hablabas tú de los medios de comunicación hace un momento y demás, pues se aprovechan en algunos momentos, en algunas situaciones del conocimiento de la neuroplasticidad para instalarnos ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas opiniones respecto a diversos temas, y pues es ahí donde debemos de nosotros pues estar listos y entender pues que ser más críticos, ¿no? Creo que esto nos puede ayudar sobre todo a reflexionar, a ser críticos con lo que consumimos. Así es, si bien también la neuroplasticidad, ¿no?, puede ser benéfica, como habíamos mencionado anteriormente, algunos otros de estos casos complejos, ¿no?, que también pueden desembocar cuestiones complicadas en este mecanismo neurológico, en esa capacidad que tiene nuestro cerebro, son, por ejemplo, cuando uno tiene pensamientos negativos, ¿no?, que constantemente se está diciendo a sí mismo cosas como no lo puedes hacer, o que tienes a lo mejor baja autoestima, y toda esta cuestión de pensamientos intrusivos que se suelen llegar a detonar, ¿no? Y que estos pensamientos intrusivos y todo este diálogo interno perjudicial puede desembocar a cuestiones complicadas como la depresión, ¿no? Que la depresión, hablándolo ya en el aspecto de la neuroplasticidad, hace que haya un bloqueo en la neurogénesis, hace que ya no pueda haber una neuroplasticidad óptima y adecuada. Es por ello que cuando una persona con depresión tiene dificultades para aprender, tiene dificultades para memorizar, tiene dificultades para el funcionamiento general de su cerebro, ¿no? Y que muchas personas han aprendido a vivir con ello, cuando es una situación con la que no debemos de aprender a vivir, ¿no? Que es una cuestión que puede solucionarse, que es una cuestión que puede rehabilitarse, ¿no? El cerebro,
cuando tiene depresión puede volver a practicar la neuroplasticidad, obviamente bajo procesos bastante complejos, pueden llegar a ser de mucha introspección y pues la introspección puede llegar a ser complicada. Sin embargo, pues es posible, ¿no? A lo mejor muchas personas creen que con una pastilla ya se arregla todo, pero Ay, pues no. la verdad es que ojalá, pero las redes neuronales pues son mucho más complejas, ¿no? Que eso. No, Pedro, y también es importante mencionar que la neuroplasticidad no borra la memoria, o sea, estamos hablando de que estos cambios ahí están, o sea, los traumas, las situaciones, el ambiente en el que vivimos, no lo podemos modificar desgraciadamente, son hechos que están ahí, pero con la neuroplasticidad podemos sobrellevarlo, podemos crear conexiones más fuertes en cuanto a lo positivo. Como tú mencionaste, también tenemos que dejar de autolesionarnos, sí, con estas palabras, con hablarnos mal, de decir no puedo, es que Las palabras tienen poder. Claro, las Bastante palabras. poder. Nuestro cerebro lo toma como que es un hecho, o sea, el cerebro no sabe y no difiere de si es verdad o es mentira, o sea, a él tú le dices eso y él dice, ok, es la realidad, no puede, ¿no? Así es. A mí hace rato me gustó cómo Pedro lo manejaba como que es como si fuera una cirugía, ¿no? O sea, como una modificación de la estructura cerebral, pero sin necesidad de ir a un quirófano, ¿no? Y que haya y que te abra, ¿no? El cerebro. Entonces, eso se me hace de verdad bastante interesante. Y ahorita que Pedro hablaba de la depresión y cómo en estos pacientes, en estas personas, pues obviamente su cerebro funciona de manera diferente, su neuroplasticidad va a funcionar de manera diferente. Así pues, lo que hace rato mi compañera Susana comentaba, pues en el estrés, ¿no? Con todas estas respuestas hormonales que se generan ante el estrés de manera fisiológica, y pues en el contexto de la neuroplasticidad hay que entender que, por ejemplo, los glucocorticoides, que son una de las hormonas del estrés, pues van a inhibir la neurogénesis, o sea, impiden que se creen nuevas neuronas, impiden su desarrollo y su maduración celular. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que realmente las emociones, el cerebro y toda esta cuestión pues responden también a factores hormonales, y pues el cerebro realmente es muy complejo, pero realmente es muy modificable. Entonces, pues a modificar la neuroplasticidad, a modificar. Así es. Al igual que, como habíamos mencionado, ¿no? Que hay factores externos que pueden moldear nuestra neuroplasticidad. Cabe mencionar que es sumamente importante el hecho de que las personas sean conscientes de la capacidad que tenemos de perjudicar a otras personas, ¿no? Términos como la responsabilidad afectiva se han puesto muy en boga, ¿no? En los últimos años, y es por eso, ¿no? Debido a que un comentario de nosotros puede modificar las redes neuronales de otra persona en cuestión de minutos, en cuestión de un instante, ¿no? Nuestro comentario, nuestras acciones pueden moldear el cerebro de otra persona, y pues hay que priorizar hacerlo si se va a hacer, priorizar hacerlo de una manera benéfica, ¿no? No se trata de agradarle a todas las personas tampoco, ni tratarlas a todos por igual, pero vaya, evitar, ¿no? El tener este tipo de discriminación hacia las demás personas, el evitar hacer el daño a las demás personas, y pues sobre todo siempre dar un contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Debido a que otra persona, si bien nuestro comentario es con una buena intención, pero pues si la otra persona lo toma con una intención diferente, pues el cambio neurológico se torna en torno a la intención como la huella ahí se va a quedar. Como se interpretó. Ajá. Las redes neuronales cambian en torno al mensaje interpretado, no al mensaje como tal emitido en sí. Es por ello que pues tenemos que tener esta responsabilidad afectiva para pues priorizar la salud mental de las demás personas, ¿no? Ser empático y darnos cuenta del potencial que podemos tener la sociedad en general para perjudicar esta misma. Algo que cabe mencionar, ¿no? Es que todo lo que hacemos, aprendemos y experimentamos cambia nuestro cerebro. Diariamente tenemos un cerebro distinto, aunque sea en lo más mínimo, pero esto es distinto. Por lo cual todos estamos constantemente en un proceso de construcción, en un proceso de reaprendizaje. Muchas veces juzgamos a una persona por quien creíamos que fue hace 5 años, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en todo ese lapso de tiempo su cerebro se moldeó,
se cambió. Ya no es el mismo. Esa persona que conocimos ya no existe neuroanatómicamente. Y habrá que ver si este cambio anatómico en su cerebro fue para bien o fue para mal. Es por eso que también es interesante, ¿no? Si creíamos que una persona era de cierta forma, puede ser que ya no lo sea, ¿no? Es ahí donde nos damos cuenta de así como las personas pueden cambiar, nuestro círculo cercano también puede cambiar. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras parejas, las personas pueden cambiar y es interesante darnos cuenta, ¿no?, de ello. Es como podemos, pero ¿queremos hacerlo? Porque bueno, hablando ya, ahorita hemos comentado en términos biológicos, pues es posible, ¿no? Es posible, claro, es diferente en cada ser humano, no podemos generalizar, no hay que caer tampoco en eso, pero hay una posibilidad que podemos explorar, pero pues también habría que preguntarse si realmente lo queremos hacer, ¿no? Porque pues bueno, tener una creencia, tener un pensamiento, pues ya es algo que le da sentido a la vida del ser humano, le da sentido a nuestro paso por esta existencia sin sentido, vaya. Entonces también es algo muy complicado cambiar el pensamiento, porque quizás ese pensamiento que ya teníamos muy instaurado, esa red neuronal me era funcional para defenderme, para sobrevivir en un medio tal vez muy hostil, que tal vez lesiona a otros, daña a otros, como lo que ahorita tú comentabas, Pedro, pero tal vez a mí me es útil para mi supervivencia. Claro, no por ello quiere decir que es correcta, sin embargo, pues bueno, el ser humano sigue siendo un animal que actúa por intuición y por sobrevivencia. Entonces, pues también habría que, este estudio pues también nos lleva a indagar en otras causas, ¿no? Porque las personas a veces decidimos no cambiar de pensamiento, porque ponemos como bloqueos mentales y decimos, no, es que no puedo, no, y es que no puedo. Y pues ahorita decíamos, ¿no?, el poder de las palabras. No, y claro, como lo mencionas, Marce, recordemos que esto se trata de repetición. Estamos hablando de repetición, que todo lo bueno o malo que hemos vivido en nuestra vida se ha implantado en nuestra mente por repetición. Entonces, como tú lo mencionas, si todo el tiempo te dices, ay, pues así soy, o yo así me crié, yo no puedo cambiar, no lo vas a hacer. Esto es trabajo y la neuroplasticidad, o sea, no va a borrar nuestra memoria, como ya les mencioné. Lo que buscamos con regenerar las neuronas, estas conexiones, es evitar la cronicidad, que esto se prolongue a lo largo de toda nuestra vida. Imagínense toda la vida sentirnos incapaces de hacer algo, teniendo tantas capacidades como seres humanos de descubrir el mundo, de estudiar algo, de aprender un nuevo idioma, de aprender a manejar para las personas que no saben. O sea, hay tanto que nos puede ayudar a generar estas conexiones que la verdad las posibilidades son infinitas. No nos alcanzaría este programa, la verdad. Así es, bastante interesante, ¿no?, la capacidad que tiene nuestro cerebro de moldearse. Sin embargo, pues también cabe recalcar, ¿no?, que la mente tiene este poder, ¿no?, de ejercer sobre la anatomía de nuestro órgano. Y pues tomando un poco en cuenta lo que habían mencionado de los idiomas, hay varios estudios que nos hablan que hablar varios idiomas tiene un impacto significativo en la neuroplasticidad del cerebro. La adquisición y el uso de múltiples lenguas implican una serie de procesos cognitivos y neuronales que fomentan cambios estructurales y funcionales en este órgano. Algunos de los cambios estructurales en el cerebro es el aumento de materia gris. La materia gris pues contiene la mayor parte de las neuronas del cerebro y es crucial para el procesamiento de la información, ¿no?, al igual que el incremento de la materia blanca. La materia blanca está compuesta principalmente por axones recubiertos de mielina, que cabe recalcar que estos axones son una parte de la comunicación celular, no son una parte de estas células y pues son fundamentales para nuestro funcionamiento neurológico. Y pues algunos de los cambios funcionales dentro del cerebro, ¿no?, por hablar más de un idioma o por conocer distintos idiomas, es que mejora el control ejecutivo, ¿no? Las funciones ejecutivas incluyen procesos cognitivos como la atención, la planificación, la inhibición de respuestas automáticas y la flexibilidad cognitiva. Los bilingües suelen mostrar un mejor rendimiento en tareas que requieren control ejecutivo, probablemente debido a la práctica constante de cambiar entre una lengua a otra y gestionar múltiples sistemas lingüísticos. El aprendizaje y uso de varios idiomas también estimula la plasticidad sináptica en las áreas del cerebro responsables del procesamiento del lenguaje, ¿no?
Es por ello que pues tiene muchos beneficios neurológicos, ¿no? El hablar más de un idioma para poder potencializar nuestras capacidades neurológicas, ¿no? El gym mental, ¿no? El gym mental, Duolingo. Ese es uno de los gyms mentales. Así es. Y pues uno también de los aspectos también un poco más humanistas que cabe recalcar, ¿no? Que en nuestro día a día solemos ver es el arte. El arte es una cuestión bastante peculiar, ¿no? Que la vemos en nuestro día a día, y el arte nos puede generar bastante satisfacción, pero también nos puede generar bastante desarrollo neurológico, bastante neuroplasticidad. Existen muchos tipos de arte, ¿no? Como la poesía, el canto, la música. Sin embargo, cuestiones como la danza nos ayudan a involucrar nuestro control motor, la coordinación y el balance, lo cual promueve la neuroplasticidad a través del ejercicio físico y la sincronización con el ritmo. También cuestiones como la escritura creativa, ¿no? Escribir poemas, literatura. La escritura creativa estimula el pensamiento crítico, la memoria y la imaginación, lo cual puede fortalecer las conexiones neuronales en el cerebro. Y escribir sobre nuestras experiencias personales puede tener efectos terapéuticos y ayudar en la reorganización de patrones de pensamientos negativos. Sí, ¿no? O sea, el cerebro está dispuesto a asumir cualquier tarea que tú desees hacer. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, lo que decíamos hace rato es un músculo y es un órgano que entre más le exijas, te responde, ¿no? O sea, entonces está en nosotros proponernos en cosas, a lo mejor comenzar con cosas sencillas, cambiar ciertos hábitos, cambiar ciertas rutas. También algo que es muy importante es de repente cambiar ciertas hábitos que tenemos día con día para fortalecer nuestro cerebro. Si puedes, por ejemplo, lavarte los dientes con la mano izquierda, ¿no? Para también trabajar tu cerebro, porque también algo que ya hablamos de la neuroplasticidad y que se forman nuevas redes neuronales y todo esto, pero también aquellas conexiones que no se utilizan pues se van a ir debilitando con el tiempo, ¿no? O sea, si pierdes el hábito de hacer cierta actividad, pues esas sinapsis pues se van debilitando, esas sinapsis ya no van a tener esa neuromodulación por los neurotransmisores, entonces pues también se pueden reforzar, pero también se pueden debilitar. Entonces, relacionado a lo que tú ahorita comentabas del lenguaje, por ejemplo, pues hay personas que hace tiempo hablaban inglés y luego pasa el tiempo y quieren volver a aprenderlo, y pues es más fácil para ellas aprenderlo, aunque ya no lo practicaban durante mucho tiempo, porque ahí está en la memoria, ahí hay redes neuronales que se activaron en ese momento que esa persona estaba aprendiendo ese idioma, pero que se fueron debilitando y solo falta pues volver a practicarlas para volver a reforzarlas. Sí, bueno, a mí me gustaría concluir que no debemos hacer énfasis, que no debemos esperar que algo ocurra sin tiempo y sin esfuerzo, y no nada más aplica en la neuroplasticidad, pero para este tema hablemos de esto, ¿no? Nosotros mismos somos capaces de moldear nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida, y el mismo cerebro es tan noble y es tan moldeable que él nos va a ayudar. Entonces nosotros le damos la orden mediante todo lo que consumimos, mediante nuestras creencias, mediante nuestro medio ambiente, y él nos va a ayudar eventualmente a cambiar y a regenerar nuestra neuroplasticidad. Así es. Y bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas del día de hoy por ayudarnos bastante a esclarecer este tema de la neuroplasticidad, ¿no? Mucho que hablar todavía en torno a ello. Demasiado. Esto solo es una probadita de lo complejo que es la neuroplasticidad. Pero las agradecemos bastante que nos hayan acompañado en este programa el día de hoy. Agradecerles igual a Marcela, a Susana por habernos acompañado en este gran programa a hablar de la neuroplasticidad, ¿no? Igualmente agradecemos al licenciado Antonio Pérez por habernos apoyado en la cabina el día de hoy. Y pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram, como @sinapseando.fm. Y pues les invitamos a seguirnos escuchando cada semana los jueves a las 5 en la estación 101.1 FM de Radio One. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos, hasta luego.